Carla y esto es Burbuja de Letras. Hoy en la temporada de esos videos que se hacen antes de que se acabe el año, quiero hablarles de algunos libros que no terminé en el 2021, ya sea porque mi plan de lectura es muy desastroso o porque me metí a maratones de lectura, entonces pues no encontré dónde poner esas lecturas que ya había empezado. Y pues muchas veces estos libros, aunque haya avanzado considerablemente en ellos, como no los terminé, pues no llegaron a los wrap-ups, a los resúmenes de lectura, entonces de varios no les hablé, no les dije que los estaba leyendo. Y es que con Bookmate es tentador empezar a leer libros porque hay un montón y hay muchas recomendaciones y entonces pues yo me ponía ahí a ver y entonces los empezaba algunos, pero pues no todos lo terminaba. No son tantos esos que no terminé, pero pues quiero hablarles de ellos para que no se queden en el olvido. El primer libro, y este creo que sí lo llegué a mencionar al menos una vez, es El diario de Ana Frank. Según Bookmate llegué al 77% y este lo estaba escuchando en audiolibro. Me parece que cuando se los mencioné les dije que como que me esperaba algo diferente. No sé por qué tenía la idea, bueno, tal vez como por el contexto del libro y de su historia. Pensé que iba a ser algo como más fuerte, más cruel, como desde el inicio. Y no estaba siendo así. De hecho, me parecía incluso hasta tierno la manera en que Anne se refería a su diario, la intimidad que tenía con él, lo que le contaba. Pues obviamente ya después, cuando llegaba a la situación fea de su vida, pues ya se iba poniendo un poco más oscuro. Pero pues no, a pesar de que llegué al 77%, todavía no pasaba nada tan horrible, pero lo dejé de leer porque me di cuenta que no era la versión completa del audiolibro. No sé por qué, como que de repente lo sentí un poco cortado, entonces busqué una edición en PDF del libro para ver si era fiel y no, de hecho le cortaban un montoncísimo de partes y pues eso me desanimó a seguir leyéndolo porque ahí no decía que fuera una adaptación, decía que era la historia completa, entonces pues eso fue lo que no me gustó. Me hubiera gustado que aclararan que era una adaptación y así mínimo pues ya sabía que lo que estaba leyendo, pero no. Entonces pues decidí dejar de leerlo porque pues me gustaría leerlo completo, no pues así con tantas partes cortadas como lo estaba escuchando. El siguiente libro es Babysitter Blues de Maddie Out Mudrell. Según Bookmate llegué al 53% de este libro, entonces pues fue un poquito más de la mitad. Y este libro lo conocí el año pasado por el Guadalupe Reinas 2020 porque ahí tenían una consigna que se llamaba Libros sobre labores de cuidado y la mismísima Alejandra M. Vázquez, que fue una de las autoras más leídas por su libro Su cuerpo de Harán, que era sobre labores de cuidado, dejó ella su lista de recomendaciones y me parece que sí, aquí era donde estaba incluido este libro, que trata de un chico, de un adolescente que quiere juntar dinero para comprar algo. No recuerdo si era como una radio, una tele o qué quería comprar. Entonces decide empezar a cuidar niños, a ser niñero para juntar ese dinero. Y pues ahí es donde estaba esta parte de las labores de cuidado. Hasta eso el libro me estaba gustando, aunque el chico como que de repente no me caía del todo bien. De repente sentía que era un poquito pesado. Pero me gustaba ver las cosas que aprendía mientras cuidaba niños y pues no solo como las cosas que aprendía, sino también cómo iba descubriendo él cosas sobre él mismo, sobre qué quería hacer en la vida. Y la verdad lo dejé porque pues empecé a leer otros libros, no porque no quisiera seguirlo, sino como que empecé a leer otros libros y eso se quedó un poco en el olvido. Y ya después no lo metí en el maratón de este año porque se me hacía como un poquito tramposo, o sea, ya un libro de más de 50% que había leído. Entonces pues ya ni siquiera busqué como en qué consigna meterlo del Guadalupe Reinas de este año. Pero definitivamente lo vamos a terminar. El siguiente libro es Geografía de la Oscuridad de Katia Adaoui.
Y de este libro, según Bookmate, llegué al 41%. Y con este libro tengo sentimientos encontrados. La verdad es que me llamó la atención porque pues el libro eran cuentos, eran de una escritora peruana que de hecho yo no he leído muchas escritoras peruanas. Esa fue una de las razones también por las que quise leerlos, porque de hecho uno de mis propósitos de lectura fue leer a autoras como de diferentes partes de Latinoamérica. Entonces dije, bueno, pues vamos a leer a una escritora peruana. Y además el libro, los cuentos tocaban, los atravesaba una temática que a mí me parece muy interesante, que es la relación de parentesco entre madres e hijas, padres e hijos, etcétera, como las problemáticas que hay en las relaciones de parentesco. Incluso me acuerdo que decía que los cuentos trataban así como de cómo sobrevivir a la crianza, o sea, algo así bien dramático. Pero ya que estaba leyendo los cuentos, pues la verdad es que como que no me estaba gustando mucho. Los primeros cuentos no estaban tan mal, de hecho uno de los primeros sí me gustó, trataba de una hija que pues no tenía buena relación con su madre, de hecho como que la odiaba y le tenía miedo, pero finalmente no se podía librar de ella porque la chica tiene un accidente y entonces la única persona que puede ir a cuidarla al hospital es su mamá y pues ya no hay manera de escapar ahí. No hay manera de defenderse ante su madre, entonces ese sí me gustó, pero incluso en los cuentos que no me parecieron mal, sentía como que no eran cuentos como tal, como que no había mucho desarrollo, varios eran como estampas de situaciones, y cuando llegabas al final de ellos te quedabas así como de, ok, y luego las supuestas ideas ahí profundas sobre la paternidad, la maternidad, no estaban, o a veces yo sentía que eran como muy superficiales, no tenían el efecto, no lograban ese efecto. Y ya en los últimos cuentos, aunque estaban cortitos, como que yo sentía que la autora de repente metía ahí algunas cosas, no sé, impresionantes o feas, pero como sin profundidad, sin una razón de ser, solo como para impresionar. No sé, estaba muy raro, pero creo que a pesar de todo esto le voy a dar otra oportunidad de seguirlo leyendo, porque pues para este video regresé a ver el librito y qué notas había puesto y así. Entonces pues el último cuento como que no, el último cuento donde me quedé no me estaba pareciendo tan mal. Entonces pues creo que tal vez le pueda dar otra oportunidad. Quizás solo haya como inconsistencia entre un cuento y otro. Todavía me falta el 60%, entonces quizá ahí haya otros cuentos buenos como ese que les digo que me gustó de al principio. Quizá, tal vez no, tal vez se ponga peor, pero bueno, o sea, si ya de plano están muy feos, pues ya no lo terminaría. El siguiente libro es Prontos, Listos Ya, de la escritora uruguaya Irene Borta Garay, que según Bookmate llegué al 28% del audiolibro, porque este es un audiolibro que empecé a escuchar cuando estaba buscando algo cortito, ligero para escuchar mientras lavaba trastes, mientras hacía que hacer. Entonces el audiolibro duraba 1 hora y media me parece, y pues me llamó la atención. Decía que era sobre un viaje en carretera, entonces dije pues vamos a darle una oportunidad, y pues me estaba gustando muchísimo. A diferencia del anterior, sí me estaba gustando bastante. El viaje está narrado por una niña, la voz es de una niña que está viajando en carretera en un auto con su familia. La historia es muy linda porque la voz de la niña es muy divertida, muy original, muy fresca. La niña es muy creativa y pues algo que me gusta mucho es que sí parece como si estuviéramos escuchando a una niña, y pues ella nos va hablando no solo como de las cosas que van pasando en el viaje, las cosas que va viendo, sino también de su familia, de ella, de cosas de la escuela, pero además se pone ahí como a filosofar sobre distintos temas, o sea, hasta se pone a pensar en su muerte, pero sigue pareciendo una niña. Y algo también que está genial es que el audiolibro está leído por la misma autora. Y solamente no lo terminé porque le puse pausa para empezar el Guadalupe Reinas de este año. Lo empecé a escuchar justamente un día antes de que empezara el Guadalupe Reinas, y pues no pensé en meterlo como en alguna de las consignas, la verdad ni siquiera como pensé en cuál podría meterlo, entonces pues preferí ponerle pausa y ya seguirle después.
El siguiente libro es Vindictas, cuentistas latinoamericanas, que este libro, como les había dicho desde principio de año, quería terminarlo, pero pues únicamente llegué al 50%, hasta aquí me quedé y fue justamente la mitad. Y aunque pues ahora ya no le he seguido, también porque estoy leyendo lo de Guadalupe Reinas, he leído cuentos que me han gustado muchísimo, pero sobre todo me gusta la variedad que tiene, la variedad de voces, de estilo, de formas de narrar, de temáticas, incluso la variedad en estructuras de los cuentos. Hasta ahora mis favoritos han sido Surde, Silda Cordoliani, creo que así se llama ella, que este me gustó porque sentí como que el cuento tenía una estructura circular, como que volvías al inicio de lo que te estaban contando. También me gustó muchísimo cómo estaba narrado y la temática del cuento Barlovento de Marvel Moreno. Aunque si no mal recuerdo sentí que había un poco de problemática con la representación de las personas negras. No sé si hubo un momento en el que sentí que estaban un poco sexualizadas, pero no me acuerdo si sí fue con ese cuento. El otro cuento que se me quedó bastante, lo recuerdo, es Reunión de Hilda Host. Y era de una mujer que pues ahí lo describían como que soltaba todo su cuerpo aroma a sexo, así lo decían. Y esto le ocurría cada que ella hablaba de algo que le apasionaba o de algo que le molestaba. Entonces era mal visto ante su pareja y pues era como este estigma de lo que le pasaba y de que eso le pasaba porque era una mujer. Ese cuento me pareció muy bueno. El siguiente libro, me parece que solo se los llegué a mencionar al principio de año, pero ya después nunca, y es Reina del Grito, de la escritora Desiree Defez, y este libro llegué al 26% según Bookmate, y este libro me llamaba la atención como la temática porque eran ensayos sobre el miedo, sobre los miedos de la autora, en los que, en cada ensayo la autora se valía de diferentes películas de terror que ella había visto. Entonces cada ensayo me parece que tenía, por ejemplo, el título o algo que ver con una película de terror de esas. Y pues estaba relacionada con los miedos que como mujeres sentimos. Y no es que no me estuvieran gustando los ensayos, pero en los que leí sentí que no estaban como tan bien estructurados. Como que en unos de repente la autora contaba muchas cosas y se perdía un poco el punto, o incluso aunque no se desviara tanto del tema, al final de los ensayos como que no se lograba entender ese punto al que ella quería llegar, o esa conclusión que tenía no era como tan fuerte, era un poco superficial. Por eso como que de repente ya no me dieron tantas ganas de seguirlo, pero este es uno de los que todavía les tengo fe. Sí me dan ganas pues ahora de volver a empezarlo, a seguirlo leyendo, porque pues siento que la idea era prometedora. Entonces pues a ver qué tal están esos ensayos. Al menos creo que esos primeros no sentí que estaban mal, pero les digo que sí, como que en esas cosas de estructura y así como que los sentí un poco extraños. El siguiente libro, y este sí ya se los mencioné, fue Hija de Sangre de Octavia Butler, y a este llegué al 21%, que de hecho únicamente, ya llegué al 21% solo leyendo el cuento de Hija de Sangre y su respectivo epílogo. Y este es de los libros que empecé sin planear y ahí por aborazada pues ya no pude seguir leyendo porque de hecho este sí pensé en meterlo en el maratón, en el Guadalupe Reinas, en la consigna de libro de autora disidente, pero la verdad me lo quise tomar con más calma, como que preferí dejarlo ya para el siguiente año, para empezarlo a leer pues cada cuento con calmita, sin tanta presión del maratón. Y pues este fue uno de los libros que no terminé pues por no planear bien mis lecturas. Y este último libro no se los iba a mencionar porque de hecho ya hasta se me había olvidado por un momento, y es Mexican Gothic de Silvia Moreno García. Como saben, este lo empecé para el miedotón, pero después, como vieron en mi wrap up de noviembre, pues leí otras cosas que pues eran la verdad bastante más cortas. En noviembre como que ya no me dieron ganas de seguir leyendo así novelas, entonces por eso este libro pues lo pausé, aunque sí lo seguí leyendo ya después un poco a principios de diciembre, y avancé tantito más de la mitad y pues todavía me sigue gustando, pero siento como que el misterio se está alargando un poquito más de lo que debería. Siento que algunas páginas como que sí se las podrían haber ahorrado.
Y pues a ver qué tal el final. Y estos fueron todos los libros que no terminé del 2021 por distintas razones, como ya vieron. Actualmente pues estoy leyendo lo del Guadalupe Reinas, entonces pues la mayoría de esos libros ya se van a quedar para el 2021 para iniciar. Cuéntenme en los comentarios qué libros ustedes no terminaron este año y qué libros de esos sí quieren seguir leyendo y qué no. Y también díganme si ya leyeron alguno de estos que yo no terminé. Denle like si les gustó, suscríbanse si todavía no lo han hecho. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente Burbuja de Letras.